Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Iniciamos. Hola a todos, estamos una vez más en Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Conoce qué es y hace FUSADES buscándonos en X como @FUSADES o en Facebook y YouTube como FUSADES El Salvador. Suscríbete para no perderte ningún contenido y búscanos en nuestro sitio web fusades.org. En este programa exploraremos los principales desafíos que enfrenta la educación en el siglo XXI y las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías a la educación. Nos interesa reflexionar cómo la tecnología puede contribuir a transformar la educación y qué debemos hacer para lograrlo en países como El Salvador. No solo se trata de cerrar la brecha digital, sino también crear entornos propicios para que el aprendizaje y el desarrollo de competencias sean relevantes para la vida, el trabajo, la generación de conocimiento científico, la innovación, el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad del planeta. Escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. Debemos enseñar a hacer ciencia y no a utilizar un elemento tecnológico simplemente. Son dos cosas distintas y son competencias necesarias porque ¿cómo vamos a fabricar tecnología si no entendemos el fundamento? Investigador anónimo. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Para ayudarnos a reflexionar sobre los desafíos de la educación del futuro, hoy nos acompaña David López, coordinador de programa de la Fundación para la Educación Superior y además él es catedrático de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Gracias, David, por acompañarnos en el mundo de Literal Radio, en donde nos gusta hablar sin corbata y sin tacones de distintos temas relacionados con el desarrollo sostenible y uno de ellos es la educación. Muchas gracias, doctora, por la invitación a este espacio de Literal Radio. Nosotros como FES estamos súper entusiasmados de poder compartir los hallazgos que hemos encontrado en nuestras últimas investigaciones referente a este muy emocionante tema. Y sé que tenemos muchísimo que conversar sobre la educación del futuro en El Salvador, eso sí, partiendo del momento presente, porque el futuro es algo que debemos construir a diario. Y como ya estamos listos para hablar de ese tema, usted sin corbata y yo sin tacones, ahora pasamos a la tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Establezcamos primero el marco de referencia de la educación en este momento y es la cuarta revolución industrial. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la era de la tecnología? La humanidad ha pasado por 3 revoluciones industriales previamente, desde el siglo XVIII a la fecha. Y en este nuevo siglo, nosotros nos insertamos en una cuarta revolución industrial que está dominada por la era tecnológica y el desarrollo digital. Según la literatura académica, existen 4 elementos que, digamos, caracterizan a esta nueva revolución. El primero es la importancia y la predominancia de los datos y la importancia de la conectividad. En segundo lugar, el desarrollo de la analítica de datos y la incorporación de la inteligencia artificial. Además, las nuevas formas de interacción entre las personas y las computadoras. Y por último, la ingeniería avanzada y la manufactura aditiva, o que en otras palabras conocemos como la impresión 3D. ¿Qué implica esta nueva revolución industrial? Implica básicamente cambios en los procesos productivos
pero también acompañada por cambios en los estilos de vida. Estamos hablando del auge de empresas tecnológicas, estamos hablando de la automatización de tareas, no solo de trabajo, sino que en la vida cotidiana, en los espacios educativos y en todo el ámbito en el que nos desenvolvemos, y también muy predominado por la virtualidad y el trabajo remoto. Nos hemos insertado en una era donde lo que predomina es la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y cuáles son las competencias que debería desarrollar el sistema educativo con miras al futuro y todos estos cambios? El mercado laboral ha cambiado debido a estos cambios que se han generado por la revolución industrial en la que nos encontramos. El Foro Económico Mundial divide las habilidades en dos categorías grandes. Están por un lado las habilidades y por el otro lado están las actitudes. Dentro de las habilidades tenemos habilidades cognitivas, tecnológicas, las destrezas físicas, etcétera. Y en este caso, el Foro Económico Mundial resalta principalmente dos habilidades cognitivas que son cruciales para insertarse adecuadamente en los mercados laborales de la nueva era. La primera es el pensamiento analítico y la segunda es el pensamiento creativo. Estas habilidades siempre han existido, siempre han sido importantes, pero digamos que se retoman como muy importantes para esta nueva era. Pero lo que sí es diferente es que hay una predominancia de las habilidades que nosotros conocemos como blandas o que el Foro Económico Mundial reconoce como actitudes. Entre ellas están, por mencionar algunas, la resiliencia, la motivación, el aprendizaje permanente y autónomo, la empatía y el trabajo con otros. Y podemos ver también, por ejemplo, que disminuyen la importancia de otras habilidades más orientadas, por ejemplo, a las destrezas físicas o a tareas que son más mecanizadas o repetitivas que con estos nuevos desarrollos se pueden ir automatizando. ¿Y por qué le está dando más énfasis a las habilidades blandas? El énfasis de las habilidades blandas viene de los mismos desarrollos tecnológicos que nos han permitido automatizar muchas tareas que previamente realizábamos las personas. Ahora, con la automatización de las actividades, esto se puede realizar a través de máquinas o de inteligencia artificial. Y esto viene muy asociado con el auge de ciertos empleos u ocupaciones y el declive de otros. Si hablamos del declive que está cayendo, digamos, en demanda, está cayendo trabajos como relacionados al ingreso de datos, ocupaciones como secretarias administrativas, auxiliares contables, cajeros, empleados administrativos en general. ¿Y qué tienen en común estas ocupaciones? Pues justamente eso, son tareas repetitivas y mecánicas que ahora pueden ser automatizadas. ¿Qué está promoviendo esta nueva era en términos de tareas? Todas aquellas tareas que sean relacionadas a habilidades superiores y a la creación. Habilidades analíticas que puedan promover la creación de conocimiento, la creación de soluciones a problemas reales y que se puedan aplicar en la vida real para que nosotros podamos, digamos, delegar el trabajo repetitivo a la inteligencia artificial, por ejemplo, a las máquinas en general. ¿Y por qué se está insistiendo también en la capacidad de resiliencia? Es importante la capacidad de resiliencia porque necesitamos adaptarnos a un entorno muy cambiante. Como nosotros podemos ver, una de las características principales de la era tecnológica o la era digital son los cambios continuos, tanto, por ejemplo, en habilidades, pero también si estamos hablando de habilidades técnicas o tecnológicas. El software que nosotros aprendimos a manejar hace 5 años probablemente ya es obsoleto y nosotros tenemos que seguir actualizándonos
en términos de los conocimientos y las destrezas que vamos desarrollando. Entonces estamos envueltos en un entorno que cambia constantemente y es importante ser resilientes para poder adaptarnos a esos cambios que cada vez van a ser más acelerados. ¿Nos prepara el sistema educativo salvadoreño para la era tecnológica? El sistema salvadoreño históricamente ha tenido varias deudas. Y con la era tecnológica, estas deudas creemos que se han exacerbado un poco y al mismo tiempo lo podemos ver como una oportunidad para dar un salto de calidad en cuanto a la educación salvadoreña. 3 aspectos importantes que nosotros podemos recalcar en términos de la preparación del sistema educativo para los niños, niñas y adolescentes que serán las personas del futuro. En primer lugar, el sistema educativo no genera las oportunidades de empleabilidad necesarias, pues no dota a los estudiantes con una formación que sea pertinente para insertarse exitosamente en los mercados laborales. Y esto viene muy asociado a un segundo aspecto que es el no favorecimiento de la movilidad social, pues no contribuye a cerrar las brechas de capital cultural que vienen, digamos, de las características de origen de las personas. Y en último lugar, el sistema educativo no logra dotar de un acervo común de conocimiento a los futuros ciudadanos, ya que la educación también tiene ese rol, no solo dotar de las competencias técnicas y empleables, sino que también crear ciudadanos que mantengan la democracia en el futuro. Entonces, tenemos, digamos, esas 3 deudas. Si nos vamos a aspectos más puntuales, por ejemplo, también podemos mencionar la efectividad de los aprendizajes fundamentales o la calidad de los aprendizajes fundamentales. Sabemos que tenemos una deuda en ese aspecto y la era digital solo viene a reforzar la necesidad de mejorar en estos aprendizajes fundamentales. ¿De qué estoy hablando? De lectoescritura y de la habilidad matemática. Sabemos que, por ejemplo, en los resultados de las últimas pruebas estandarizadas no hemos tenido los mejores resultados. En 2018 se hizo un esfuerzo a nivel nacional de levantar la EGRA, que es la evaluación de lectura inicial, para niños de segundo y tercer grado, y los resultados mostraron que leíamos, en segundo grado los niños leían 51 palabras por minuto, cuando el estándar internacional nos dice que deberían de estar leyendo 65 palabras por minuto. Entonces hay una brecha, digamos, en promedio respecto de dónde deberíamos estar ubicados en temas de lectoescritura. Igualmente en tercer grado, la brecha era de 10 palabras por minuto. En promedio leemos 75 palabras por minuto, cuando el estándar internacional nos dice que deberíamos de estar a 85 palabras por minuto. ¿Por qué es eso tan importante? Porque la literatura académica nos ha demostrado que el aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, es un predictor de la permanencia escolar a futuro. De hecho, según este mismo estudio, el 61% de los estudiantes en tercer grado estaban en riesgo de fracaso escolar a partir de sus resultados de lectura. Es decir, que 61% tenían riesgo de no terminar la escuela en el futuro. Igualmente en otras pruebas, por ejemplo la ERCE que se levantó en 2019, encontrábamos que cerca de la mitad de los estudiantes se ubicaban en el nivel más básico de desempeño matemático para el tercer grado y el 43% se ubicaba en el nivel más básico en desempeño lector. Entonces sabemos que tenemos bastantes deudas y ahora a estas deudas históricas le tenemos que sumar el tema de incorporar el desarrollo de estas nuevas habilidades, que no solo son habilidades tecnológicas, sino que es también el desarrollo de estas actitudes o habilidades blandas que van a ser cruciales para tener éxito en el mercado laboral futuro y que desde ya lo estamos viendo. Bueno, ha señalado la importancia de desarrollar las competencias fundamentales como la lectoescritura, la comprensión, el análisis matemático y también el desarrollo de estas habilidades blandas. Pero hablemos ahora de las competencias digitales. ¿Qué se está haciendo en la escuela salvadoreña en esta dirección? Nosotros, todos los resultados que les estoy comentando vienen de una investigación que hicimos el año pasado, que
que está relacionada a nuestros cuadernos FES que nosotros publicamos anualmente. Nosotros en ese momento hicimos un sondeo con directores de colegios privados y nosotros les preguntamos, particularmente en la habilidad de programación, le preguntamos en qué nivel consideraban ellos que debería de iniciarse la formación en términos de programación. El 45% de ellos nos dijo que debería iniciarse hasta tercer ciclo de básica y no antes. Únicamente el 25% nos dijo, sí, deberíamos de comenzarlo en el segundo ciclo de básica. Pero, por otro lado, tenemos la literatura académica que nos dice que nosotros deberíamos de comenzar a formar a nuestros niños y niñas en habilidades para el futuro, habilidades tecnológicas, desde muy temprana edad. No es muy temprano para enseñarles a estas nuevas habilidades, por ejemplo, el tema de programación. Otra habilidad muy importante relacionada a la nueva era tecnológica es la gestión de información. La gestión de información básicamente refiere a cómo poder buscar información de manera adecuada, cómo discriminar la información según sus fuentes y su credibilidad, etc. En este caso sí había una mayor conciencia, digamos, de la importancia de esta habilidad, ya que el 35% nos decían que deberían iniciar esta formación desde el tercer ciclo de básica y, por ejemplo, el 24% nos decía que sí debería de iniciarse desde el primer ciclo de básica, es decir, entre el primero y el tercer grado. Así que digamos que hay cierta conciencia y eso nos da una buena idea, pie, para conocer si estas habilidades se están formando o no se están formando en la escuela. De hecho, le consultábamos a esos mismos directores que nos dijeran si estas habilidades estaban incluidas en el currículo de sus colegios y vimos diferencias por el grado en que ellos conocen cómo se debe formar esta habilidad, por ejemplo. Si ellos nos dicen, no, yo no conozco cómo se debe formar esta habilidad, una mayor cantidad de de directores nos informaban que ellos efectivamente no la incluyen en su currículum en los colegios privados. En cambio, si el director sí conoce cómo formar estas habilidades, estamos hablando de programación, de gestión de la información y también incluimos la habilidad de creatividad, que es una habilidad muy importante que se debe desarrollar para este nuevo entorno. Ellos nos decían que sí, con mayor porcentaje o con mayor frecuencia, nos decían que sí la incluían dentro de sus programas de estudio. Es vital mejorar la igualdad de acceso a una educación de calidad. Y esto se dice fácil, pero requiere tiempo, recursos y compromiso de parte de todos los actores para lograrlo. Por cierto, si quieren saber qué piensan distintos actores sobre la educación salvadoreña en la actualidad, les dejo la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En esta ocasión, queremos recomendarte el estudio ¿Qué necesito aprender para ser parte de la Revolución 4.0? La percepción de los actores salvadoreños sobre los desafíos de educar para el futuro. Este fue elaborado por la Fundación para la Educación Superior con el apoyo de la Escuela Superior de Economía y Negocios y la Fundación Gloria de Crit. Este trabajo ofrece una mirada hacia el futuro, en un momento en que los actores sociales de todo el mundo observan a la vez con entusiasmo y temor el potencial y los impactos de las nuevas tecnologías digitales que incluyen la inteligencia artificial, la robótica y la automatización de muchos procesos, entre otras. Estos cambios abren oportunidades importantes, pero también implican cambios significativos en las sociedades, los cuales requieren un importante grado de conocimiento sobre qué se necesita aprender para ser parte de la Revolución 4.0 y cómo preparar a las personas y los países para que no caigan en la exclusión de los nuevos modelos de desarrollo.
Para descargar o leer la publicación de este estudio, visita el sitio fes.edu.sb y búscalo con el nombre de ¿Qué necesito aprender para ser parte de la Revolución 4.0? Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Bueno, más allá de las competencias digitales, ¿qué está sucediendo en las universidades? ¿Preparan estas instituciones a los estudiantes para los trabajos del futuro? Helga, es una pregunta muy interesante y creo que hay varias formas de responderlo. Nosotros hicimos un análisis dentro del estudio comparando los programas de estudio y relacionándolos con qué habilidades en cada una de las asignaturas a partir de los programas de estudio, qué habilidades se estaban formando específicamente en las carreras STEM en las universidades de El Salvador. ¿Qué encontramos? Luego hicimos una comparación con el nivel de importancia que el Foro Económico Mundial le da a cada una de estas categorías de habilidades y encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, encontramos que las habilidades cognitivas se desarrollan más de lo que el Foro Económico Mundial, digamos, estaría recomendando. Hay una mayor predominancia de habilidades cognitivas en los programas de estudio universitarios en El Salvador, en carreras STEM, de lo que le da importancia el Foro Económico Mundial para la nueva era digital. Pero ¿qué encontramos también? Encontramos el otro escenario en el caso de las actitudes o habilidades blandas. Por ejemplo, habilidades relacionadas a la autoeficacia y las habilidades relacionadas al trabajo con otros se desarrollan menos en los programas de estudio de lo que el Foro Económico Mundial le da importancia. Esto obviamente es un vistazo relativamente limitado porque lo hicimos a partir del nombre de las asignaturas que se encuentran en los programas de estudio. Sabemos que algunas habilidades se pueden desarrollar de manera transversal, pero nos da, digamos, un buen vistazo. Al mismo tiempo, nosotros consultamos con los decanos de las facultades de carreras STEM, siempre en las universidades salvadoreñas, y ellos nos dijeron que el 60% de ellos se encuentran o consideran que se encuentran suficientemente preparados y adaptados para hacer frente a la Revolución 4.0 o lo que la literatura llama la educación superior 4.0, mientras que el 40% restante nos decía que se encontraban poco preparados para insertarse correctamente a esta nueva dinámica de educación superior 4.0. Nosotros también consultamos a los decanos que nos dijeran, que rankearan, digamos, diferentes habilidades que ellos consideraran importantes, y estos resultados coinciden con el mismo análisis que vemos de los programas de estudio. Hay una mayor predominancia en cuanto a la importancia que ven los decanos en el desarrollo de habilidades cognitivas, por ejemplo, como el pensamiento crítico o el pensamiento creativo, que son habilidades cognitivas. En cambio, cuando hablamos de otras habilidades como la comunicación, por ejemplo, que es una habilidad blanda, la importancia que le dan los decanos para desarrollar a los estudiantes para un futuro exitoso en el mercado laboral es mucho más baja. De hecho, solo cerca del 25% de los decanos nos dijeron que era importante para que los estudiantes se insertaran exitosamente en el futuro en el mercado laboral, versus cerca del 80% que nos dijo que el pensamiento crítico sí era importante desarrollarlo en su trayectoria de su carrera universitaria. Y otras habilidades más puntuales como relacionadas a la tecnología, como la programación o la literacidad informacional, eran consideradas relativamente importantes por los decanos, pero, son consideradas importantes por el Foro Económico Mundial, pero son poco
consideradas importantes por los decanos. Es decir, únicamente el 20% de los decanos nos decía que era importante desarrollarla dentro de sus programas de estudio, mientras que el Foro Económico Mundial le da un nivel de importancia cerca del 70-75%. Entonces sabemos que tanto en el discurso como en la práctica hay un descuadre, digamos a la fecha, entre las habilidades que las universidades pareciera que están formando en los futuros profesionales versus la importancia que entidades como el Foro Económico Mundial le están dando a ciertas habilidades para el futuro. ¿Y qué cambios en el currículo y en los métodos de enseñanza podrían ser necesarios para lograr que se introduzcan estas competencias? Creemos que a nivel curricular es importante incorporar las habilidades tecnológicas directamente en el currículo. Y esto no estamos hablando únicamente de la educación superior, sino que en todos los niveles, desde la educación básica, secundaria y superior. Pero tenemos que pasar, digamos, de la incorporación tradicional de las habilidades tecnológicas a través de una asignatura específica de computación, informática, etcétera, sino que las habilidades tecnológicas deben de insertarse de manera transversal y como enfoques pedagógicos dentro del currículo. Todas las asignaturas deberían de estar incorporando innovaciones que utilicen la tecnología y los nuevos avances tecnológicos dentro de todas las asignaturas para poder potenciar la calidad de los aprendizajes. Y esto está muy asociado a un tema que digamos no es curricular per se, pero no podemos fortalecer el currículo si no fortalecemos las capacidades docentes. Sabemos que nuestra planta docente, sobre todo si hablamos del sistema público, en el caso de la educación primaria y secundaria, tenemos perfiles muy variados de docentes. Tenemos docentes que tienen, digamos, cierta inclinación o cierta favorecimiento en sus habilidades tecnológicas, pero también tenemos otra planta docente que la tecnología para ellos es un reto. Entonces tenemos que idear nuevas formas en las que podamos fortalecer sus capacidades tanto desde la formación inicial para los nuevos docentes que se están formando y también para la formación en servicio de los docentes que ya están activos enseñando. Y es necesario, en ese caso de la formación en servicio, estructurar una hoja de ruta que pueda cerrar brechas en las capacidades digitales, tecnológicas e incluso en las habilidades blandas de los docentes para que ellos luego efectivamente puedan transmitir la formación en estas habilidades hacia los estudiantes. También es importante en términos del docente transformar el rol del docente dentro del aula y transformar el rol de alguien que gestiona, digamos que alguien que transmite conocimiento hacia alguien que gestiona y diseña actividades que estimulan a los estudiantes para resolver problemas de la vida real, apoyados con la tecnología y que ellos puedan autogestionar su aprendizaje. Porque como hablábamos al inicio, una de las habilidades muy importantes para el futuro va a ser el aprendizaje continuo o el aprendizaje permanente. Nosotros nos vamos a tener que mantener actualizando todo el tiempo y ya no va a ser posible, digamos, terminar un bachillerato o terminar una licenciatura y ya no volver a estudiar, porque la obsolescencia va a estar, digamos, respirándonos detrás todo el tiempo. Entonces va a ser muy importante mantenernos actualizando, pero esa es una habilidad que también se adquiere y se adquiere a través del sistema educativo, la gestión del aprendizaje permanente. Otro tema muy importante es también transitar hacia nuevas metodologías y metodologías activas y efectivas. Necesitamos transitar de únicamente el formato de aprendizaje a través de clases magistrales, donde el docente se para al frente del aula a transmitir únicamente conocimiento, a otras metodologías que se han estado desarrollando en los últimos años y que en el contexto de la pandemia por COVID-19 se exacerbaron o se proliferaron, por lo menos el conocimiento de esta. Metodologías como el aprendizaje basado en resolución de problemas reales, donde los desarrollos tecnológicos pueden ser una herramienta muy importante.
También las metodologías basadas en proyectos que desarrollan habilidades y competencias específicas, y otras metodologías, por ejemplo, como el aula invertida, que justamente son propicias para transformar el rol del docente, ya que la transmisión de conocimiento se realiza fuera del aula, y el aula se utiliza para gestionar la resolución de problemas o la asimilación de conceptos y la realización de actividades y puesta en práctica de los conocimientos. Entonces, es toda una dinámica que debe transformarse desde el currículo, pero también desde las capacidades de los docentes y también de las metodologías que estamos utilizando. Esta es una nueva oportunidad para poder resolver muchos de los problemas históricos que hemos tenido. También debemos de verlo como eso, como una oportunidad para dar ese salto de calidad que teníamos pendiente. Y esto está ocurriendo en un mundo que está siendo impulsado cada vez más por la inteligencia artificial. Y quería preguntarte si ustedes abordaron esta temática en el estudio y cuáles crees tú que son los mitos más comunes sobre la inteligencia artificial en la educación y cuáles son las oportunidades que nos puede brindar. Creo que hay dos mitos puntuales relacionados a la inteligencia artificial, por lo menos en la educación, que creo que todos los hemos escuchado o hemos atrevido a pensarlos en algún momento probablemente. El primero es que la inteligencia artificial favorece el plagio, que a través de la inteligencia artificial es muy fácil darle una indicación, por ejemplo, al ChatGPT, de decirle, escríbeme un ensayo que verse sobre el siguiente tema. Y efectivamente se puede hacer. ¿Qué sucede con esto? Sí es un mito porque si bien puede suceder, pero eso nos abre las puertas para trascender a otras tareas, a otras actividades que hay que asignar a los estudiantes. Si el ChatGPT ya me puede escribir un ensayo, entonces, ¿qué debo enseñarle yo, qué debo asignarle yo al estudiante para que supere, digamos, esa barrera que podría crearse, porque no voy a estar desarrollando la habilidad específica en el estudiante, pero entonces, ¿qué debo enseñarle yo al estudiante que supere, digamos, esas barreras? El otro mito muy relacionado también a la inteligencia artificial es que el hacer uso de esta herramienta, digamos, no favorece el trabajo autónomo del estudiante, es decir, que crea estudiantes holgazanes, digámoslo así. Porque yo puedo simplemente darle la indicación a la inteligencia artificial, me hace el trabajo y yo no hice nada. Creo que viene siendo algo muy similar a la idea de una calculadora. Me imagino que en su momento habrá sido muy similar. ¿Por qué darle la indicación a una calculadora que me haga operaciones matemáticas cuando yo las podría hacer a mano? Si yo no las hago a mano, las voy a olvidar cómo hacerlas. Pero al final todos ocupamos calculadoras en el día a día porque nos facilita el uso. Lo importante es saber cómo utilizarla, cuándo utilizarla, los resultados, poder valorar y juzgar, digamos, en cierto sentido, con un ojo crítico, los resultados que la calculadora me está dando y en este caso que la inteligencia artificial me está dando. Entonces, creo que todo depende del enfoque de cómo se aborda. No debemos, digamos, demonizar la inteligencia artificial y rehusarnos a usarla, sino más bien pensar cómo podemos crear un ojo crítico de estos nuevos posibilidades o de estas nuevas tareas y funciones que tiene la inteligencia artificial. De hecho, en el estudio lo consultamos con los directores de colegios privados y este era un sondeo nada más, no era una encuesta representativa de todos los colegios privados en El Salvador, sino que era un sondeo con algunos colegios dentro de nuestro ecosistema. Y ellos nos dijeron, en el 90% de los casos nos dijeron que consideran que los alumnos sí deben aprender a usar la inteligencia artificial. Y nos decían las razones detrás, el 72% nos decía que es una herramienta que se va a convertir de uso cotidiano en el futuro y que por eso es importante que aprendan desde ya a usarla. El 16% nos decía que la inteligencia artificial les ayuda a complementar su formación académica y el 11% nos decía que en términos generales es una herramienta útil.
mientras que únicamente el 10% de los directores que consultamos en este sondeo nos decían que ellos consideraban que no deberían estar aprendiendo los estudiantes a usar la inteligencia artificial, porque justamente detrás estaban estas razones, porque favorecían el plagio o porque favorecían que los estudiantes no trabajen por su cuenta. Bueno, siempre ha existido la oportunidad de aprovechar el uso de la tecnología para promover los aprendizajes y pareciera que ahora es el turno de la inteligencia artificial. Hay realmente que estudiarla y evaluarla para ver todo su potencial y también, bueno, no puede sustituir otros tipos de formación tradicionales, eso sí, es solo una herramienta. Pero bueno, me encantaría seguir conversando, David, pero la verdad es que ya se nos está pasando el tiempo y el encanto de este programa está llegando a su final. Así que voy a pedirte antes de finalizar el programa que elabores un mensaje final para nuestra audiencia. Yo te voy a dar la indicación de en qué momento. Estás en Literal Radio en 30 segundos. Ha llegado el momento de escuchar un mensaje muy importante. Adelante, David. En la era digital y en la revolución industrial 4.0 es que esta es una oportunidad para aprender nuevas cosas, para reeducarnos y para conocer nuevas posibilidades que nos trae la tecnología e insertarnos exitosamente en los mercados laborales. El futuro lo creamos hoy, no perdamos tiempo y juntos hagamos que la educación se convierta en el eje estratégico del desarrollo sostenible de El Salvador. Muchísimas gracias, David, por esta conversación tan amena e interesante sobre los desafíos de la educación del futuro. Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial o por escuchar este programa a través del espacio Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo que Literal Radio ahora está en el canal de YouTube FUSADES El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir el encanto de Literal Radio con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú, queremos convertir a El Salvador en el mejor lugar para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de FUSADES. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.